Es director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que nos acompaña. Muchísimas gracias, Juan Gregorio. Viene con un equipo de compañeros de INALI, de investigación, de comunicación. Estuvo en Amaj Kachim trabajando por las lenguas indígenas. Está dedicada a la memoria de Israel Robles, quien también fue un ente participante, además de Viviana Valenzuela, Lorenia Romero, Doradela Romero, Roxana Romero, Alfonso Morales, Everardo Samuel Romero, David Eberto Ramírez, René Montaño, Julia Montaño, Rosa Barnett, entre otra gente más, con la asesoría lingüística de Ana Lilia Márquez Valdés. Nos congratulamos realmente de estar aquí con ustedes compartiendo este documento de gran valor. Artículo 7.8 ganó gaidom que había ayasa esa iti mabat tas kesa swakir pe iki gadimit mua sihime piso ima tahai bo dahe había ayasa esa ganso wasusa wabasa yenigas kela hay artículo de goida que ninguna persona puede ser discriminada en su idioma o en su lengua. Tahkoi adigai donde hasikia si tahai boda ayah saya lagi di mawat tadi kan maskammat pada tu gue maga isah di mawat te gue si hak hikagisto hikmagi gue agi bakta gue spa agi hika gasta huskano me akada gue me okta misah abas buh siditi agi ya guksaria gue pubis kuahkenga sehpusla abasu aniat guksariat ki me okta misah iskumissa tahai boda ayah saya ansu isah huko bakta ki yenige askela yoshkik mes farisaidi. En nombre de la comunidad Kunkaak de Punta Chueca y Desemboque, de nuestro territorio, en la parte continental, en el mar y en las islas del Golfo de California, es para mí muy grato entregar el agradecimiento en nombre del Cuerpo de Autoridades Tradicionales, Civiles y de la estructura de gobierno de la comunidad Kunkaak, el agradecimiento al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas por la culminación del trabajo de la norma de la escritura del Cuinquito, a la memoria de Israel Robles y de todos los compañeros que perdieron la vida en el camino, que escribieron, arrastraron la pluma para que este trabajo esté terminado. A los guardianes de la palabra y a los miles de ancestros que dieron su vida por esta tierra, por este mar, por estas islas que hoy están aquí, porque la lengua está viva, porque ustedes están vivos, porque estamos vivos. Tahis pakademe kungaku hukaptaidama yang kui ngepe simu khudas mukhanga hamakashim antaidama memusi shaipmen gayeni gendiniga muzik maisho kada ihmo waktu mik yasha mikido yasha da maitako kada khana samat peda gmaga maitako kada sufuga do gmaga maitako kada khaksun sifra do gmaga maitako kada psak sukhat peda gmaga da waktu Miki wada jak miki yaska amaris kaho sakat mukhada matkat mukhade shikshun gasina bash bisolagi ditme takhpo mepe dahe takh miski bogo solagi dise aho tawat kum maktu hada ayashagi shemepe shema daido men suksoshaga mes malaka ta hamak kashim gedunga yosh mir padisai tindah no ga ye hojite johon kevi Kangata chama ini mananga que te cogino que te estoy dando un saludo en lengua mazateca. Es mi lengua materna. Muchas gracias. Oigan, estoy muy emocionado de estar aquí. Durante muchos años he estado en contacto con Hamad Kachim, con Diana Reyes. Con ellos hemos compartido grandes y gratas experiencias. Pero no se me había hecho venir a este lugar. Por eso de verdad estoy muy emocionado de poder estar aquí y de poder entregarles un trabajo, una obra
que es de ustedes y que, como ya lo mencionó Diana, mucha gente de aquí participó en su elaboración. Realmente esto es histórico. En este documento, así como lo ven, de sencillo, tal vez pequeño, pero tiene un gran significado, es un tesoro. Y en este tesoro está reflejada sus colores, los colores de esta nación. Ahí está el azul del cielo, Seri, de su mar. Ahí está el rojo de su sol, de su tierra. Entonces digo que tiene un gran valor porque con este material van a poder escribir y reescribir su historia. También es un material con el que van a ustedes a inventar y reinventar su presente. Pero también, y lo más importante, es que es un material para el futuro, para los niños, para los jóvenes, para las escuelas, para las nuevas generaciones, para que construyan su futuro, su lengua, su historia, sin la vergüenza de lo que es hablar la lengua, sin que tengan ese sentimiento de que hablar la lengua es sinónimo de ignorancia o es sinónimo de pobreza o que sea una vergüenza. No, esa historia se tiene que acabar. Y este material nos tiene que ayudar a reescribir un nuevo capítulo de nuestra historia. Por eso es importante este libro. Y es muy importante que cada uno de ustedes lo tenga. Les decía, es un tesoro. Y así quiero entregárselo como un tesoro que les inspire, así como Hamad Kashin se ha inspirado en crear nuevas canciones, en tomar el canto, en tomar el ritual y llevarlo a otras tierras. Ellos que han sido embajadores, los guardianes de la palabra. Así queremos que se reproduzcan más jamanes, más kashines, más cantos, más poesía, más palabra. Y este material es ese tesoro con el que ustedes van a poder hacerlo. Entonces se los entrego de verdad muy emocionado y con el compromiso que ya también platicamos aquí, de que esto es también el inicio de un nuevo capítulo de la historia de esta lengua y que vamos a venir a seguir trabajando con ustedes de la mano, con Diana, con su equipo, con el gobierno del estado, con el municipio y obviamente con nosotros que somos el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. De verdad, pues muchas gracias, les agradezco mucho a todos su amistad, su cariño, su inspiración. Algo